¿Agua pura para sobrevivir? El asombroso gesto del Apache que transformó vidas para siempre. Miguel se despertó antes del amanecer, como lo hacía cada día. La luz tenue del sol se filtraba entre los montes, prometiendo un nuevo día, aunque para él, cada amanecer significaba la repetición de una lucha desgastante. Aún soñaba con ser ingeniero ambiental, pero la realidad que le rodeaba era sombría. Su hogar, un pequeño pueblo en la Sierra de México, sufría una sequía inimaginable. El agua, que una vez fluyó como un regalo de la tierra, ahora era un sueño lejano. La piel agrietada de su abuela, su mayor fuente de inspiración, le recordaba el sacrificio y la necesidad de recuperar lo que una vez tuvieron. Sin agua, estamos perdidos, solía decir ella, y esas palabras resonaban cada vez más fuertes en su mente. Sus sueños parecían ridículos para los demás. El eco de sus compañeros de escuela aún no atormentaba. ¿Un Apache ingeniero ambiental? ¿De verdad crees que vayas a lograrlo? Las burlas lo hirieron en profundidad, dejando una marca que alimentaba sus inseguridades. Sin embargo, la chispa de la esperanza se encendía cuando estudiaba, cada fórmula y cada concepto maquillaban su dolor. Pero había un dilema: ¿valdría la pena luchar por su sueño en un lugar que despreciaba sus raíces? Un día, en la biblioteca del pueblo, investigando sobre alternativas para luchar contra la sequía, Miguel tropezó con un viejo libro que hablaba de pozos ancestrales. Una mención en particular capturó su atención: un pozo olvidado, oculto tras un árbol gigantesco en su pueblo. Su corazón palpitó. ¿Podría ser realmente la respuesta que tanto buscaba? La ansiedad se apoderó de él, un nudo en la garganta que apenas podía tragar. La posibilidad de que ese pozo pudiera traer esperanza era abrumadora, pero la duda lo envolvía: ¿y si su comunidad había perdido la fe? ¿Y si fracasaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel pensó en su abuela, en los cuentos perdidos, en la desconfianza que siempre había cargado como una mochila pesada. ¿Qué pasará si descubren que soy poco más que un soñador? Una ola de incertidumbre lo asaltó mientras visualizaba su futuro. La imagen de su abuela, con su sabiduría, se desvanecía ante una bruma de dudas. Pero, en su interior, un fuego lo empujaba a encontrar el coraje. Su corazón se debatía entre el deseo de aceptarse a sí mismo y la presión de un entorno que lo veía como un extraño. Así, el día de la reunión llegó. Miguel tomó una respiración profunda, sus manos temblaban mientras se abría paso a través de murmullos. Lo que iba a contar no era solo sobre el pozo, era un grito de guerra para recuperar su dignidad. En cada palabra, sentía cómo la presión aumentaba, el aliento se le cortaba. Pero cuando mencionó el pozo, un viejo rival lo interrumpió, descalificando su historia, burlándose nuevamente de sus ambiciones. La sala se silenció. Miguel sintió cómo la mirada de todos se volvía en su contra, un peso insostenible. Si no me creen a mí, ¿quién se atrevería a creer que somos dignos de un futuro diferente? La pregunta retumbaba en su ser, mientras el miedo lo apresaba. ¿Iba a ceder a la incertidumbre o iba a luchar por su sueño? En ese instante, todo se sintió en un punto crítico. Miguel comprendió que la lucha no solo era por el agua, sino por su vida y su identidad. Todo estaba en juego. Hasta donde estaba dispuesto a llegar para demostrar su valía en un mundo que parecía no creer en él. El silencio en la sala se convirtió en un eco pesado que llenaba cada rincón, la tensión era casi palpable. Las risas burlonas de su compañero resonaban en su mente como un mantra que amenazaba con destruir todo su esfuerzo. Miguel miró a su alrededor, buscando el apoyo de sus vecinos, aquellos que al menos alguna vez habían compartido su historia. Sin embargo, los rostros que conocía bien parecían lejanos, sumidos en un dilema de incredulidad y desconfianza.
Debo actuar, se dijo a sí mismo, mientras su mente buscaba estrategias. La idea de que un simple pozo pudiera restablecer la esperanza en su comunidad le parecía casi absurda, pero también poseedora de la belleza más pura. Era un símbolo, el legado de sus ancestros que jamás debió ser olvidado. Era su última oportunidad de demostrar a todos que había un camino hacia la redención, no solo para él, sino también para la tierra que tanto amaba. Decidido a seguir adelante, Miguel adoptó una postura más erguida. Sintió como su pecho se expandía al tomar una profunda respiración. No me detendré aquí, pensó. El miedo que lo acosaba se transformó en determinación. Comenzó a hablar, su voz, aunque temblorosa, tenía un nuevo vigor. Explicó la importancia del pozo no solo como un recurso hídrico, sino como un símbolo de resistencia cultural e identidad. Cada palabra era un ladrillo que levantaba un muro contra la adversidad. Una mirada de desafiante comprensión surgió entre algunos de los presentes. Notó que dos ancianos, quienes habían sido testigos de la historia del pozo, inclinaban la cabeza como si recordaran tiempos mejores. Sin embargo, el rival que había interrumpido antes no estaba dispuesto a ceder. Puede que hables bien, pero tus palabras no traerán agua. Siempre serás solo un soñador, soltó con desdén. Cada sílaba cortaba como un cuchillo. La frustración lo invadía, pero Miguel también comprendía que esta era una prueba de resistencia. Su historia, no solo la de su comunidad, estaba en juego. Miguel decidió que no podría permitir esa súplica a la apatía. Si no luchamos, ¿qué somos más que sombras de lo que un día fuimos? La fuerza de sus pensamientos comenzó a girar dentro de él, como un remolino que despertaba ideales que había mantenido ocultos. Finalmente, lanzó un desafío. Ayúdenme a restaurar el pozo, haremos las excavaciones necesarias, analizaremos las aguas, exploraremos cada rincón. Pero debo hacerlo con ustedes, a mi lado. El murmullos continuaron, pero había algo diferente en la atmósfera. Algunos comenzaron a intercambiar miradas de complicidad, la clase de conexión que indica que las barreras pueden ser superadas. Miguel observó tanto la incredulidad como la emoción en los ojos de su abuela, quien había estado en el fondo de la sala. Su mirada lo llenó de una certeza: si fracasaba, sería solo el inicio de un nuevo camino, no la culminación de su viaje. Un giro inesperado se dio cuando un joven de su edad, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó. Si tú crees en esto, entonces yo también. Vamos a revivir el pozo, anunció con voz firme. Miguel sintió que una ola de aliento fresco recorría la habitación. Sería un comienzo inesperado, pero también intrigante. Se permitió una pequeña sonrisa. Sin embargo, su viaje no estaba exento de riesgos. La necesidad de trabajar la tierra y encontrar recursos podía ser engorroso. La incertidumbre acechaba y sabía que su camino estaría lleno de obstáculos. De repente, el eco de su propio sufrimiento se detuvo ante el clamor de un nuevo aliado. La lucha por el pozo había comenzado, pero el verdadero desafío residiría en lo que Miguel aún no había descubierto de sí mismo. En los días siguientes, sentía que el aire a su alrededor cambiaba, reflejando la mezcla de esperanza y miedo. Al enfrentarse a sus propios límites, Miguel se vio obligado a cuestionar no solo su capacidad para liderar, sino lo que realmente significaba ser un apache en el mundo moderno. En lugar de ceder a la presión, decidió profundizar en su propia identidad. Podría convertirse en el hombre que su comunidad necesitaba, o el peso de las expectativas lo aplastaría. Pronto se aproximaba el momento de la verdad. Quedaba claro que solo enfrentándose a sus propios demonios podría ser capaz de recuperar lo que antes era suyo. ¿Sería suficiente su empuje? La presión aumentaría conforme se acercaba el día de los trabajos en el pozo. Lo que estaba a punto de descubrir podría muy bien cambiar la percepción que todos, incluida él mismo, tenían sobre su futuro. Los días transcurrieron con la intensidad de una tormenta creciente. Miguel, ahora más comprometido que nunca, observaba cada minuto como una oportunidad para afinar sus habilidades de líder, aunque las dudas lo acechaban como sombras. En su mente, había un constante diálogo consigo mismo. ¿Cómo puedo conectarme con todos los que necesitan creer en este proyecto? Era un pensamiento que lo molestaba,
pero también lo empujaba a un lugar de introspección. En lo más profundo, sabía que la clave no solo radicaba en el pozo, sino en cómo comunicar su importancia. Cada mañana, Miguel se despertaba antes del amanecer, armado con una libreta donde anotaba ideas y estrategias. La escritura se convirtió en su refugio y su herramienta. Por primera vez, entendió que su voz no era solo un instrumento para hablar, sino un medio poderoso para inspirar. Decidió realizar sesiones informativas en la plaza. Se había observado a sí mismo en aquel momento de vulnerabilidad. Su voz temblorosa ya no era un obstáculo, sino un recordatorio de que la autenticidad podía tocar corazones. Una tarde, mientras se preparaba para la próxima reunión, recordó a los ancianos que lo habían apoyado, aquellos que portaban el peso de los recuerdos. Decidió acercarse a ellos. En uno de esos encuentros, se encontró con la señora Clara, quien había visto el pozo rebosar de vida. Miguel, el pozo es más que agua, es un ejemplo de perseverancia, dijo mientras le tocaba el hombro. Sus palabras resonaron en su mente, desbloqueando el profundo significado que iba más allá de lo físico. Fue un momento revelador, entendió que debía hacer que todos sintieran ese mismo orgullo por su historia. Consciente de que necesitaría más que palabras para encender pasiones, Miguel decidió organizar una reunión. No se limitó a hablar de excavaciones, sino que invitó a todos a compartir sus historias y recuerdos alrededor del pozo. La incertidumbre que inicialmente había sentido sobre su capacidad de reunir a su comunidad se transformó en una asombrosa visión. Colocaría el pasado y el presente en un solo lugar, creando un lazo que justificara la espera. El día de la reunión llegó. Al observar a cada persona entrar, Miguel sintió que cada paso era un ladrillo más en el muros que construía. Las historias fluyeron, risas, lágrimas y momentos de profunda esperanza se entrelazaron en un ambiente de reconocimiento mutuo. Se dio cuenta de que había comenzado a cultivar el terreno emocional que necesitaba. Ser un apache no significaba solo ser un portador de un legado, sino también un ser humano conectado con su gente. Mientras los días se deslizaban hacia el momento de inicio de las excavaciones, Miguel se sumergió en la planificación. La lista de tareas se expandía, y con ella, sus habilidades de gestión. Aprendió a distribuir responsabilidades, a escuchar sugerencias y a reconocer que la colaboración era esencial. Cada interacción enfocada en la mejora personal y profesional lo llenaba de satisfacción, mientras un nuevo sentido de propósito lo invadía. Sin embargo, habían empezado a emerger desafíos inesperados. Una mañana, recibió noticias alarmantes sobre la posibilidad de que un terreno vecino fuese vendido a una compañía que planeaba construir un hotel. La presión aumentaba, ya que la oposición ahora no solo era interna. Miguel se encontró ante la urgencia de actuar nuevamente, pero esta vez, sus decisiones no solo afectarían su percepción, sino también su futuro y el de su proyecto. La incertidumbre lo envolvía, su próxima decisión marcaría la pauta de lo que estaba por venir. En ese momento crucial, se dio cuenta de que enfrentaba una bifurcación. ¿Continuaría luchando por el pozo que representaba tanta historia y lucha, o se rendiría ante la amenaza del avance comercial? En su mente, pesaba la responsabilidad de la historia frente a las realidades del presente. La tensión pulsaba en su interior mientras analizaba sus opciones, sabiendo que el tiempo apremiaba. La respuesta podría cambiar no solo su vida, sino la de toda su gente. Miguel entendió que era el momento de alzar la voz nuevamente, pero esta vez no solo con palabras, necesitaría hacerles ver a todos lo que estaba en juego. ¿Podría transformarse en el líder que su comunidad necesitaba en el momento más crítico? La lucha apenas comenzaba, y lo que se avecinaba podía cambiar el rumbo de su historia. Miguel se abstuvo de dormir esa noche, golpeado por la ansiedad que el inminente peligro acariciaba. La venta del terreno lo desquiciaba. A medida que la noche se adentraba, su mente se inundaba de imágenes, el pozo, las historias que había recopilado, y la identidad que corría el riesgo de desvanecerse. Sabía que no podía permitirse el lujo de la inacción, pero la presión lo paralizaba, y con cada minuto que pasaba, la angustia se transformaba en un grito desesperado en su interior. Al amanecer, Miguel se caló la gorra, una ligera mueca de determinación jugaba en su rostro.
Había determinado que su próxima acción iría más allá de sus propios deseos y aspiraciones, se trataba de la herencia de su gente. Al aspirar el fresco aire de la mañana, se sintió en un cruce diferente, la historia de su comunidad y la lucha por un futuro se abrían ante él como un libro en blanco, dispuesto a ser escrito. El primer paso fue convocar una reunión urgente. No quería que fueran un grupo pasivo más, necesitaba crear un equipo que latiera como un solo corazón. Para ello, revisó su estrategia de comunicación. Debía hablar no solo de lo que detractores ofrecían, sino exhibir la rica historia que cada persona cargaba. Los días anteriores, había visto cómo cada historia, cada anillo de la cadena generacional, se fortalecía al unirse en el recuerdo del pozo. En la reunión, Miguel tomó un enfoque basado en la narración, el pasado y el presente se entrelazaban en su voz. Comenzó compartiendo las anécdotas y vivencias de sus ancianos, como las valiosas experiencias que le habían legado. Sintió el eco de sus palabras resonar en el corazón de los presentes, su entorno se hizo palpable, transformándose en un microcosmos de súplicas. Lo que defendemos no es solo un trozo de tierra, dijo Miguel, su voz cada vez más firme. Defendemos un legado, nuestra identidad. Sin esto, somos sombras de lo que una vez fomos. Los rostros que lo escuchaban reflejaban una mezcla de temor y esperanza. Se dio cuenta de que su capacidad de inspirar dependía no solo de su talento, sino de su habilidad para conectar emocionalmente con aquellos que luchaban por su misma causa. Sin embargo, no todo fue tan simple. Algunos en la sala expusieron su disconformidad, cuestionando la viabilidad de la lucha. Sus dudas afectaron su moral, y Miguel sintió que su liderazgo se tambaleaba. En un momento de vulnerabilidad, se permitió hablar desde su experiencia personal, desde la soledad que a veces lo acechaba. Con cada palabra, dejó ver su humanidad, su deseo profundo de ver a su gente reunida y fuerte. Estamos viviendo un momento crucial, continuó, sin un sentido de urgencia, nuestro futuro puede desvanecerse. Pero si nos unimos, si luchamos juntos, seremos más que un puñado de individuos, seremos una fuerza imparable. Las palabras colisionaron con la quietud en la sala, a medida que avanzaba su discurso, notó un sutil cambio. Miradas se cruzaban, y un sentido de propósito renacía. Lo que siguió fue la construcción de un plan de acción radical. Seccionalmente, asignaron grupos de trabajo para visibilizar el impacto positivo del pozo en el entorno y cómo su preservación podría generar beneficios a largo plazo. Miguel se sintió renacer en cada intercambio, en cada idea que emergía, sintiendo que estaba forjando nuevas capacidades dentro de sí mismo y en los demás. Mientras la reunión cerraba y la energía renovada se sentía en la atmósfera, Miguel comprendió que la prueba de su desarrollo como líder estaba lejos de concluir. La batalla no solo radicaba en la defensa del pozo, sino en la lucha por mantener viva la voz de una historia que clamaba por ser contada. Sin embargo, un nuevo desafío comenzó a dibujarse en el horizonte, el tiempo se agotaba y los promotores del hotel estaban cada vez más activos. La urgencia hacía eco en su mente y un nuevo dilema lo enfrentaba, ¿debería llevar el conflicto a las autoridades o seguir explorando vías pacíficas? La decisión se tornaba inevitable, y cada opción era un camino que podría cambiarlo todo. La tensión lo atragantaba mientras se preguntaba si podría mantenerse firme al frente de su lucha. En su interior palpitaba una verdad inquietante, esta era solo la punta del iceberg. La luz del sol se filtraba levemente a través de las cortinas, y Miguel se sentó al borde de su cama, sintiendo cómo la presión del tiempo se convertía en un peso palpable sobre sus hombros. La decisión que debía tomar lo mantenía en un estado de constante reflexión y autoevaluación. Cada opción, un espejo donde podía ver su propia valía y compromiso con lo que había comenzado a construir. A la mañana siguiente, se dedicó a hacer una lista de pros y contras. Aunque sabía que un choque frontal con las autoridades podría parecer drástico, su cabeza estaba llena de argumentos que justificaban una acción contundente. Sin embargo, cada vez que esbozaba una razón para ir por ese camino, una sombra de duda lo abrumaba. ¿Acaso la confrontación no traería más dolor a su comunidad? ¿Era válida una lucha que podría dividir lo que intentaba unir? Decidido a encontrar claridad, Miguel salió a caminar por su barrio.
Mientras sus pasos resonaban en el suelo, su mente se paseaba entre los recuerdos de la infancia, de risas y anécdotas frente al pozo. El eco de esas historias resonaba en su interior, motivándole a buscar maneras creativas de conectar los sentimientos de su comunidad con un enfoque pacífico. Entendió que el legado no era solo el pozo, sino las relaciones que nacían de la alegría compartida. Regresó a su hogar con una nueva estrategia. Fundaría una serie de talleres donde compartieran relatos sobre el impacto del pozo en sus vidas. Así, no solo alzaría la voz en defensa del lugar, sino que, a través de la narración, contribuiría a cimentar la identidad colectiva que empezaba a forjarse entre sus vecinos. Se dio cuenta de que el verdadero poder no solo residía en la acción, sino en la capacidad de formar vínculos que impulsaran la lucha. Los días siguientes fueron una mezcla de conmoción y emoción. El entusiasmo creció entre aquellos que se unieron a su causa. Los talleres fomentaron un ambiente de diálogo, y para el final de cada sesión, Miguel notó un cambio en cómo los participantes se sentían al respecto. Hablar sobre el pozo no era solo rememorar, sino reescribir la historia. Cada narración se transformaba en un acto de resistencia, y cada historia contada fortalecía sus lazos como comunidad. Miguel, sin embargo, estaba atrapado en su dilema interno. Aunque había encontrado un enfoque pacífico, no podía ignorar que el tiempo se acababa y el proyecto del hotel avanzaba a pasos agigantados. Una tarde, mientras revisaba sus notas, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Un antiguo amigo, ahora abogado, le propuso reunirse. Las posibilidades de que le ofreciera un asesoramiento legal lo llenaron de esperanza, pero al mismo tiempo, la perspectiva de una confrontación legal lo fue envolviendo con nerviosismo. Al llegar al café donde se encontrarían, Miguel se sintió al borde de una nueva revelación. Su amigo llegó con un porte decidido, ya lo había escuchado hablar sobre el pozo y el deseo de protegerlo. Durante la charla, la conversación fluyó rápidamente hacia las estrategias de defensa legal y las implicaciones de actuar frente a las autoridades. Miguel escuchaba atentamente, sintiéndose al mismo tiempo emocionado por la idea de un apoyo profesional, pero también temiéndose las eventualidades de un conflicto que cambiaría la dinámica de la comunidad. Con cada palabra del abogado, sus miedos y sus anhelos se entrelazaban. La lucha por algo que nunca antes había sentido tan suyo, lo empujaba, pero también lo abrumaba. Se dio cuenta de que en esta encrucijada, no solo se cuestionaba si debía confrontar a los desarrolladores o no, sino también qué tipo de líder quería llegar a ser. Al cerrar la reunión, Miguel sabía que una decisión estaba muy cerca. Mientras abandonaba el café, un torrente de emociones se revolvía en su interior, dejándolo con una última pregunta. ¿Estaba listo para enfrentar el conflicto que probablemente desgarraría su comunidad y cambiaría su vida para siempre, o había otra manera de preservar su legado sin perder lo que había ganado hasta ahora? La batalla se avecinaba, y él tenía que encontrar su respuesta antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente, Miguel despertó con la mente aún revuelta. La conversación con su amigo resonaba en su cabeza como un eco constante. Cada recomendación legal que le había dado se entrelazaba con sus propios miedos y esperanzas. Mientras se preparaba para el día, un impulso lo llevó a revisar el contenido de su teléfono. Una serie de mensajes de voz de vecinos que habían asistido a sus talleres despertaron un fuego interno. Miguel, estamos contigo, decían, sabemos que hay algo que hacer. Ese apoyo inesperado lo impulsó a reflexionar sobre el impacto que sus palabras habían tenido en los demás. La narración de historias había despertado un sentido de pertenencia en cada uno de ellos, algo que nunca había imaginado que podría ser contagioso. Sin embargo, la satisfacción y el sentido de propósito que sentía se vieron opacados por la creciente presión externa del proyecto del hotel. Se dispuso a organizar un nuevo taller, esta vez centrado en compartir estrategias sobre cómo proteger el pozo. Al llegar al lugar, un nuevo fenómeno emergió. Todos los asistentes querían ofrecer ideas. Mientras escribía en la pizarra, su enfoque se movía entre el territorio emocional y el aspecto práctico de lo que estaban creando. Las notas escritas descendían en un torbellino de luz, con cada palabra resonando en la mente de Miguel como un llamado a la acción. En medio de la reunión, varios de los participantes comenzaron a compartir anécdotas sobre momentos en que el pozo había sido un refugio en crisis, en conexiones profundas que los unían a su tierra y su historia.
A medida que emergían las emociones, Miguel los observaba con atención, consciente de que estaban formándose como una fuerza unida. Aquella energía del grupo le permitió visualizar un camino que iba más allá de sus luchas internas. Con el tiempo, empezó a entender que su papel como líder no solo implicaba defender el pozo, debía facilitar un diálogo sobre sus valores compartidos, aquello que realmente representaban como individuos. Después de la reunión, un par de participantes se acercaron a él y le confesaron sus temores respecto a la construcción del hotel. Miguel sentía que el peso de la responsabilidad lo aplastaba, pero algo dentro de él se encendía. Era el momento para forjar una verdadera alianza, para traducir sus temores en acción. Sin embargo, a medida que su determinación crecía, también lo hacía la complejidad de sus emociones. Fijar su tiempo de enfoque en la defensa del pozo y el bienestar emocional de sus vecinos lo hacía cuestionar su compromiso con la justicia, así como los sacrificios que estaba dispuesto a realizar. Mirándose en ese espejo de decisiones, Miguel comprendió que su camino no era claro, y que cada acción tendría su propio costo personal. Mientras cenaba, la idea de un enfrentamiento legal comenzaba a tomar forma en su mente, no solo como una posibilidad, sino como una necesidad. La potencial influencia que tenía en manos de su amigo abogado le agregó una sensación de urgencia. Quería actuar antes de que la oportunidad se desvaneciera con la llegada del bullicioso proyecto. No quería que su comunidad quedara despojada de sus raíces, de su historia. Finalmente, decidió que debía hablar nuevamente con su amigo. La confluencia de sus deseos por avanzar y el miedo a dañar irremediablemente sus relaciones lo enfrentaban a la cruda realidad de sus decisiones. Pero había una chispa que se negaba a apagarse, la certeza de que había algo más en juego que la lucha por un simple pozo. Revisó su teléfono antes de dormir, su mente girando en un torbellino de posibilidades. ¿Qué pasaría si la confrontación legal se convirtiera en una batalla personal? Se decía a sí mismo, preguntándose si, al dar ese paso, se distanciaría aún más de su sueño de una comunidad unida. Con el corazón acelerado, terminó el día con una pregunta persistente: ¿qué estaba dispuesto a arriesgar por su legado? El silencio envolvía su habitación cuando el mensaje de su abogado volvió a aparecer en su mente. Es hora de tomar decisiones. Y un torrente de determinación lo sacudió. En el fondo, sabía que el momento de la verdad se aproximaba y que pronto tendrían que elegir entre luchar o ser testigos de su propia descomposición. La incertidumbre de la mañana siguiente tuvo un sabor agrio para Miguel. El cielo parecía más gris de lo habitual, como si la propia atmósfera presagiara la pesada carga que iba a afrontar. Se despertó con una urgencia apremiante, sabía que cada decisión que tomara podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que dependían del pozo. Se sentó en la cama y respiró profundamente, intentando despejar su mente. Después de un desayuno sin ganas, se dirigió hacia la oficina de su abogado. Cada paso que daba era un eco de su determinación, pero al mismo tiempo, una cada vez más palpable sensación de duda le invadía el pecho. ¿Estoy preparado para esto?, se preguntaba a medida que se acercaba a la puerta. Al entrar, lo recibió su amigo con una expresión seria, como si ya conociera el peso de las decisiones que estaban sobre la mesa. Necesitamos discutir cómo proceder, le dijo, después de intercambiar los saludos de rigor. La conversación sobre el hotel avanzó con rapidez, cada argumento se construía sobre el temor a perder el pozo, a perder su esencia. Sin embargo, mientras su abogado desglosaba las alternativas, Miguel sentía que las palabras se desvanecían entre sus pensamientos. Su mente divagaba sobre lo que esta lucha representaba en términos de su carácter y sus principios. Fue justo en ese momento de confusión cuando pensó en el apoyo de sus vecinos. Esa chispa de unidad había encendido en él una necesidad de actuar que superaba su aprehensión individual. En un rapto de valor, se detuvo a sí mismo. No puedo hacer esto solo, dijo en voz alta, interrumpiendo al abogado. Si voy a luchar, tengo que hacerlo con ellos, involucrarlos en cada paso del camino. Su amigo lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eso puede ser complicado. No todos están listos para un conflicto legal, Miguel. Esa es precisamente la cuestión, respondió él, sintiendo que la emoción, ahora canalizada, le otorgaba claridad. Necesito que comprendan lo que está en juego.
No es solo el pozo, es nuestra identidad, nuestra historia. Se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo enfrentarse a la construcción del hotel, sino conseguir que todos comprendieran la magnitud de la situación. Al salir de la oficina, un nuevo sentido de propósito lo guiaba. Tomó su teléfono y envió un mensaje a los asistentes del taller anterior, invitándolos a una reunión urgente. Hoy más que nunca necesitamos unir nuestras voces, escribió, consciente de que estaba forjando un camino hacia el que nunca había estado preparado, pero que sentía inevitable. Pasaron las horas y, al final de la tarde, la pequeña sala comunitaria comenzó a llenarse. Al entrar, la sensación de comunidad era palpable, caras conocidas que hasta hacía poco eran solo rostros en su taller, ahora eran compañeros en esta nueva lucha. Empezó a hablar, exponiendo su visión y recopilando opiniones, pero cada palabra que compartía servía para reforzar su propia resolución. Si elegimos ignorar lo que está pasando, nos perderemos a nosotros mismos, finalizó, mientras un murmullo de afirmaciones resonaba entre la sala. Las miradas de sus vecinos se mezclaban en una poderosa mezcla de incertidumbre y determinación. Miguel sintió que su mensaje había calado hondo. Había conseguido conectar su lucha personal con la aspiración colectiva de aquello que valoraban juntos. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había llegado. Mientras su voz vibraba con la energía del momento, Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que, al arriesgarse a involucrar a otros, la carga de la responsabilidad aumentaba. Sus decisiones no solo dictarían el rumbo del pozo, sino también la calidad de las relaciones que habían forjado. Cuando se despidieron, un compañero se acercó a él y, con una mirada intensa, le dijo, no podemos fallar ahora. Al llegar a casa, la realidad lo golpeó abruptamente, se encontraba al borde de un abismo. Había despertado algo en el que no podía ya ignorar. Esta lucha no era solo por un pozo, era por el verdadero significado de su existencia y su legado. Con el corazón latiendo fuertemente, se preguntaba, ¿estaba suficientemente preparado para lo que iba a enfrentar? Mientras se acomodaba en su silla, el sonido de un nuevo mensaje en su teléfono lo interrumpió. Era su abogado, confirmando una reunión con los inversores del hotel para la semana siguiente. El tono de este encuentro prometía ser adverso, y en su pecho, una mezcla de temor y determinación crecía abrumadoramente. La batalla que se avecinaba supondría el verdadero test de su carácter. ¿Podría mantener su visión cuando todo estuviera en juego, incluso su propia paz interior? Miguel se despertó al día siguiente con una convicción renovada, a pesar de la pesada sombra de la reunión que le aguardaba. La lucha por el pozo no era simplemente un conflicto legal, había tomado forma como un espejo que reflejaba simultáneamente sus debilidades y su potencial. Esta batalla, más allá de su contexto físico, se había convertido en un ejercicio interno de liderazgo y autoafirmación. Desayunó con una mezcla de nerviosismo y expectativa, saboreando cada bocado como si fuera una preparación ritual para el desafío que venía. La mente de Miguel vibraba con posibles respuestas a las preguntas que lo atormentaban. ¿Estoy listo para presionar sobre los inversores? ¿Doy un paso atrás como un líder o me enfrento a la adversidad de frente? A medida que se preparaba para la reunión, sintió que una chispa de gracia interna lo guiaba. En lugar de simplemente resistir, decidió que iba a atacar verbalmente las debilidades del proyecto del hotel. Si realmente quería proteger el pozo, debía mostrar que sus cimientos eran más sólidos que las promesas vacías de un desarrollo comercial. Al llegar al lugar de la reunión, el aire se volvió denso. Miguel encontró a los inversores rodeados de planos y visiones grandiosas. Allí estaban, como imponentes jinetes, prontos para cabalgar sobre una comunidad que aún no comprendía la magnitud de sus intenciones. La tensión palpaba en el ambiente, y Miguel, sintiendo que toda su preparación podía desmoronarse en un instante, respiró hondo. Gracias por venir, comenzó, su voz resonando con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad que sorprendió a los presentes. Hoy no estoy aquí simplemente para oponerme a su proyecto, sino para mostrarles el verdadero valor que tiene este pozo para nosotros. Con cada palabra, Miguel construía un puente entre el interés personal de los inversores y el valor colectivo de su comunidad.
A medida que describía su vínculo ancestral con el agua, sus propias experiencias que habían forjado su identidad, Miguel parecía transformarse. La inseguridad que antes lo asediaba se evaporó, dejando lugar a un ser seguro, dispuesto a luchar por lo que representaba su legado. Si deciden pasar por encima de nosotros, no solo están eliminando un pozo, están arrasando con la historia de quienes vivimos aquí. Este lugar es nuestro y lo defendemos porque es parte de nuestra esencia. Las miradas en la sala se tornaron contemplativas. Miguel notó que algunos miembros del equipo se intercambiaban miradas de complicidad, como si hubiera plantado semillas de reflexión en terrenos antes áridos. Sin embargo, el momento trascendental llegó cuando un inversor, con cara de frialdad profesional, interrumpió. Miguel, esto es solo un negocio. No podemos dejar que la nostalgia afecte los números. ¿Qué propones en concreto? Esa pregunta lo desnudó ante sí mismo. Aquí estaba, no solo frente a una mesa de negociación, sino también ante la misma pregunta que lo acosaba, su capacidad de transformar su idealismo en acción efectiva. La urgencia de encontrar una respuesta lo llevó a un camino inesperado. Necesitamos trabajar juntos, articuló lentamente. Propongo crear un acuerdo que implique el desarrollo sostenible del pozo, añadiendo un componente que beneficie a la comunidad a largo plazo. Esto incluiría el acceso a recursos hídricos para todos y la conservación del área. Al finalizar su propuesta, Miguel sintió que había cruzado una línea divisoria. Estaba tan expuesto y vulnerable como lo había estado en el taller, pero ahora su voz irradiaba fuerza. La incomodidad del inversor estaba más que palpable, pero también había un atisbo de reconocimiento en su mirada. El encuentro se cerró con más interrogantes que certezas, pero la semilla planteada por Miguel había germinado. Mientras se retiraba, un sudor frío y la adrenalina de la lucha por su hogar lo acompañaron. En su mente, la clara reflexión se proyectaba, el mayor desafío todavía estaba por venir. Mientras caminaba hacia su coche, sus pensamientos se agolpaban. Había abierto un camino que comprometía su visión, pero también sus relaciones. ¿Podría sostener este nuevo enfoque y mantener su propósito intacto? Cuando se sentó al volante, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de su abogado diciendo que las cosas se estaban volviendo más difíciles. Te informo que los inversores están abrumados por la presión, decía el texto. Miguel sintió una punzada en el estómago. La batalla estaba lejos de haber terminado, y aún debía lidiar con las posibles repercusiones de sus decisiones. Frente a él, la carretera se extendía, cargada de incertidumbres y desafíos. Era el momento de tomarse en serio su propia transformación, donde un pozo se convertiría en su legado, y su voz en un grito de resistencia. La pregunta era, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su compromiso? La semana siguiente, Miguel se vio atrapado en un torbellino de emociones. La reunión había dejado huella en su espíritu, pero también había desatado una nube de incertidumbres que lo seguían a cada paso. La adrenalina de la última conversación con los inversores seguía resonando en su mente. ¿Había tomado la decisión correcta al proponer un acuerdo? ¿Sería suficiente para calmar las tensiones que se avecinaban? Mientras conducía al trabajo, Miguel reflexionaba sobre su enfoque. La idea de trabajar con los inversores había surgido como un destello de innovación, una forma de comprometerse más allá de las palabras. Sin embargo, las dudas sobre el impacto real de su propuesta lo inquietaban. ¿Sería visto como un colaborador o como un traidor en su comunidad? El silencio del pozo, que había sido su refugio, se tornaría en un eco de sus decisiones. Ese día en la oficina, sus colegas notaron su distracción. Miguel trató de enfocarse en las tareas del día, pero sus pensamientos incesantes comenzaron a afectarle. Era evidente que tenía que enfrentar sus propios miedos en lugar de permitir que éstos lo dominaran. Recordó las palabras de su mentor, quien siempre decía que el verdadero crecimiento se produce fuera de la zona de confort. Decidió hablar con su equipo sobre la situación del pozo y los desafíos que había enfrentado. Durante la reunión, expuso su visión y cómo planeaba conectar con los inversores. Las primeras reacciones fueron mixtas, algunos apoyaban su enfoque, mientras otros cuestionaban su capacidad de gestionar una relación con personas que habían mostrado tan poco aprecio por el lugar que él amaba. Miguel no se amedrentó.
Explicó su perspectiva, enfatizando la necesidad de un cambio positivo. Este proyecto puede ser una oportunidad para integrar el desarrollo y el respeto por nuestra tierra. No podemos quedarnos callados, tenemos que ser parte de la conversación y contribuir al futuro de nuestro pozo, afirmó, su voz resonando en la sala. Las dudas comenzaron a desvanecerse, y la energía de sus colegas se transformó en entusiasmo. Con el tiempo, empezaron a colaborar en estrategias para fortalecer la propuesta que habían presentado a los inversores. Miguel se sentía cada vez más apoyado, descubriendo finalmente las habilidades de liderazgo que le habían sido ocultas durante tanto tiempo. Mientras trabajaban juntos, Miguel experimentó un renacer. El poder de compartir su visión y ver cómo otros se unían a ella fue fortalecedor. Empezó a realizar brainstorming de ideas innovadoras, presentando alternativas que podrían satisfacer las necesidades de los inversores, al tiempo que aseguraban el bienestar del pozo. Cada nuevo concepto parecía cristalizar un sentido de propósito en él. Sin embargo, a medida que la fecha del siguiente encuentro con los inversores se acercaba, un nuevo dilema surgió. Un informe llegó a sus manos, señalaba que la presión pública en contra del desarrollo estaba creciendo. Miguel se sintió atrapado nuevamente entre dos mundos, el compromiso por conservar su legado y la exigencia de hacer avanzar su carrera profesional. Con el tiempo corriendo en su contra, Miguel enfrentaría su mayor desafío hasta el momento, exponerse no solo ante los inversores, sino también ante su propia comunidad. ¿Podría equilibrar la ambición personal con la responsabilidad social sin perderse a sí mismo en el proceso? Al abrir la puerta a su rutina, su mente estaba en llamas. Sabía que ahora, más que nunca, estaba en juego no solo el futuro del pozo, sino también su propia identidad. ¿Cuál sería el precio de su evolución personal? La decisión que debía tomar podría sellar su destino y el de su legado para siempre. Con un nudo en el estómago, Miguel comprendió que la hora de la verdad se aproximaba, y él tendría que enfrentarse no solo a los inversores, sino también a su propia verdad. Miguel se despertó la mañana del encuentro con una claridad que había estado ausente días atrás. La incertidumbre que lo había acechado había comenzado a disiparse, y en su lugar, una decidida confianza se había aposentado en su interior. Sabía que este no era solo otro día, era el día en que su lucha por el pozo y su identidad como apache convergían en un solo punto. Al prepararse, su abuela vino a su mente. Era un símbolo de resiliencia y fortaleza. Él quería que ella estuviera orgullosa, que pudiera ver que su esfuerzo no había sido en vano. Hoy hablaré no solo por mí, sino por todos nosotros, pensó mientras ajustaba su camisa. Cuando llegó al lugar de la reunión, la atmósfera estaba cargada de tensión. Los inversores, envueltos en discusiones acaloradas sobre los costos y beneficios, parecían ajenos a las implicaciones culturales del proyecto. Miguel se sintió pequeño entre esos gigantes de negocios, pero recordó el mantra que había cultivado en sus talleres: mi voz es mi poder. Tomó aire y se dirigió al centro de la sala. Gracias a todos por su tiempo. Vengo aquí a representar no solo a mi comunidad, sino también el legado de aquellos que vinieron antes que nosotros, comenzó. Su voz resonaba firme, dejando claro que no estaba dispuesto a ceder. A medida que articulaba su visión, mencionó la historia del pozo, su valor ancestral y su papel como recurso vital para su comunidad. Compartió anécdotas de infancia, recuerdos de cuando el agua manaba del pozo como un regalo divino. Se dio cuenta de que cada palabra no solo trasladaba información, transmitía su pasión y su deseo de preservar una parte vital de su cultura. Lo que queremos no es oponernos al progreso, sino encontrar un camino que integre desarrollo y respeto por nuestra historia. Propongo un plan de desarrollo sostenible que no solo beneficiará a un puñado de inversores, sino que cimentará un futuro para todos, declaró, con una voz que apenas temblaba. Un silencio en la sala se transformó en un murmullo inquietante. Los inversores comenzaron a intercambiar miradas significativas y Miguel sintió cómo la tensión se convertía en energía a su favor. Era un momento decisivo, posiblemente el más crucial de su vida. Imaginemos juntos un proyecto que no solo traiga agua, sino también significado, un programa que pueda enriquecer culturalmente a la región. Estoy dispuesto a trabajar en colaboración con ustedes en la creación de un centro de recursos hídricos que ofrezca educación ambiental y preservación cultural,
continuó, arriesgándose a soñar en grande. Uno de los inversores, visiblemente conmocionado, levantó la mano. Eso, Miguel, suena revolucionario. Pero, ¿cómo planeas asegurarte de que todos estén a bordo? Ya sabes que la historia es complicada y hay mucha resistencia, cuestionó, mostrando reticencia. Miguel no dudó. La resistencia proviene del miedo a lo desconocido. Si logramos unir a la comunidad, involucrándolos en el proceso de desarrollo, cambiará la narrativa. Haré talleres, sesiones de co-creación, juntos transformaremos el miedo en fuerza. Uniendo nuestra historia con el desarrollo, ganamos todos. El murmuro creció, había tocado un punto sensible. Las historias que llevaba en el corazón inspiraban a otros. La imagen de un futuro compartido comenzó a florecer en las mentes de quienes lo escuchaban. Miguel pudo ver el reconocimiento en sus ojos. Las historias y los sueños de su comunidad habían estado en el aire, esperando ser nombrados. A medida que la reunión avanzó, varios inversores comenzaron a mostrar interés genuino. Siguieron las preguntas y las propuestas de colaboración. Miguel sintió que cada frase que pronunciaba era un ladrillo más en el nuevo camino que estaban construyendo juntos. Finalmente, la sesión concluyó. Aunque no hubo un pleno acuerdo, Miguel salió con la certeza de que había encendido una chispa de cambio en los corazones de esos hombres y mujeres. No solo había defendido el pozo, había presentado un modelo de desarrollo que vinculaba sus ambiciones empresariales con el patrimonio cultural que tanto valoraba. De regreso en su hogar, la luz del atardecer iluminaba el cielo y su corazón. La comunidad sí podía renacer a través de la unidad, la determinación y la autenticidad. No solo había luchado por un recurso, sino que había probado su liderazgo y su capacidad para transformar no solo la realidad de su pueblo, sino la de sí mismo. Miguel se dio cuenta de que había recorrido un largo camino desde el chico inseguro que soñaba con ser ingeniero ambiental. Ahora, era un líder que había conquistado sus miedos y había demostrado a su comunidad que sus voces importaban. Con un renovado sentido de identidad y propósito, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Su abuela siempre le decía, la lucha no es solo por ti, sino por aquellos que vendrán después. En ese momento, Miguel se sintió en paz. Había iniciado un cambio, y con él, comenzó a construir un legado que perduraría en el tiempo. Así concluyó este capítulo de su vida, con el agua como símbolo de vida, esperanza y la fuerza que solo puede surgir cuando uno abraza su historia y su identidad. Necesitan suscribirse ahora para descubrir más sobre historias de superación personal y transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión increíble.